Buenos días. En esta charla vamos a hablar del tema patología de la oclusión intestinal. Para ello vamos a comenzar por definir la oclusión intestinal como un síndrome caracterizado por detención persistente del tránsito intestinal para materias y gases y que se manifiesta esencialmente por vómitos, distensión abdominal y ausencia de deposiciones, que van a estar presentes en mayor o menor medida o con más o menos intensidad de acuerdo a las características y en particular a la altura de la oclusión. Este es un síndrome de diagnóstico clínico e imagenológico. Por eso, con esta imagen de una radiografía simple de abdomen de pie, queremos enfatizar la relevancia que tiene la imagenología y en particular la radiografía simple para complementar el diagnóstico clínico. La importancia de este tema radica en que la oclusión intestinal constituye uno de los motivos de consulta más frecuente en las salas de urgencia. Plantea diversos problemas terapéuticos y tiene una morbimortalidad significativa. En este diapositivo tienen ustedes esquematizadas las principales causas de oclusión intestinal y en él ven que las adherencias abogan como responsables de un 30 a 45% de las oclusiones. Nos referimos a las adherencias posoperatorias o bridas, mientras que las hernias estranguladas, los neoplasmas y otras causas representan entre un 10 y un 25 a 30% de las causas de oclusión. Dicho de otra manera, es tan importante la capacidad de las adherencias posoperatorias y tan frecuente que generen oclusiones que se dice que un 3% de todas las laparotomías se complicarán con al menos un cuadro oclusivo completo. En este otro diapositivo ustedes tienen el esquema de distintas causas de oclusión intestinal según la edad. Así ven que en el neonato o recién nacido son causas congénitas como la atresia de un segmento intestinal, como el vólvulo del recién nacido, como la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito, como el ano imperforado. En cambio, en el niño son mucho más comunes la hernia inguinal estrangulada, la invaginación, a la que nos vamos a referir en otra charla, la diverticulitis de Meckel y también la enfermedad de Hirschsprung. Pero en el adulto joven, a la mediana edad y en el anciano, las adherencias representan la principal causa de oclusión, siendo acompañada en el adulto joven por la hernia estrangulada, mientras que a la mediana edad también las hernias inguinales y girunales estranguladas y empieza a cobrar importancia el cáncer de colon izquierdo sobre todo. Mientras que en el anciano continúan teniendo vigencia como causa etiológica las adherencias, las hernias y se agregan otras como la diverticulitis, me refiero a la diverticulitis colónica complicada y el cáncer colorectal. Otra causa también muy frecuente, aunque en general no causa una oclusión intestinal completa y no requiere cirugía, es la impactación fecal, también llamada fecaloma. En este diapositivo clasificamos las oclusiones intestinales en dos o tres grandes grupos. El de las oclusiones intestinales mecánicas, por un lado, y por otro, como vamos a ver enseguida, el de las oclusiones intestinales funcionales. Las oclusiones intestinales mecánicas son aquellas en que un obstáculo mecánico impide la progresión del contenido intestinal en dirección distal y se pueden clasificar en simples u oclusiones obturación, que es cuando ese obstáculo mecánico impide la progresión del contenido intestinal en dirección distal, pero no agrega un compromiso circulatorio del intestino. Estas oclusiones simples u obturación se clasifican en abiertas o cerradas. Se llaman oclusiones cerradas aquellas en las cuales al obstáculo mecánico causante de la oclusión se agrega un segundo obstáculo proximal a aquel. Por otro lado, hablamos de oclusiones con compromiso vascular cuando, además de la obstrucción mecánica a la progresión del contenido intestinal en dirección distal, existe una interferencia con la circulación intestinal. La misma puede ser primitiva o primaria, que es aquella interferencia que se instala en el mismo momento que instalada la oclusión, como sucede en la hernia estrangulada, los vólvulos y la invaginación intestinal, o puede instalarse secundariamente, es decir, en forma más alejada en el tiempo con respecto a la instalación de la oclusión intestinal. El ejemplo típico de oclusión intestinal con compromiso vascular secundario es la oclusión cerrada de colon.
son motivo de otra charla las oclusiones intestinales con compromiso vascular. El infarto intestino-mesentérico es una forma particular de oclusión intestinal en el cual la obstrucción es ocasionada por un fenómeno vascular, pero no de colapso vascular, sino de trombosis arterial o venosa, que determina una parálisis y una desvitalización intestinal. Algunos autores incluyen el infarto intestino-mesentérico dentro de las oclusiones de causa funcional. Por otro lado, el grupo de las oclusiones intestinales funcionales suele dividirse en adinámicas o paralíticas y dinámicas o espasmódicas. Estas últimas, las dinámicas o espasmódicas, mucho más raras. Acá ponemos como ejemplo el de la poco frecuente en la actualidad intoxicación por plomo. Las más frecuentes son las oclusiones adinámicas o paralíticas, en las cuales existe una paresia o parálisis del músculo liso intestinal que puede ser ocasionada, como por ejemplo sucede en el ilio posoperatorio, por el manoseo intraoperatorio de las asas intestinales, que determina, como decía, un hipoperistaltismo importante que conduce a una oclusión funcional. Por otro lado, en la peritonitis difusa aguda, la presencia de exudado que irrita el peritoneo determina por la irritación peritoneal una parálisis del músculo liso intestinal que condiciona esta oclusión funcional. Y en la pancreatitis aguda, la irritación del retroperitoneo por el páncreas inflamado tiene un efecto análogo. Otras causas, como el trauma raquimedular, los cólicos nefríticos, la retención aguda de orina, algunas disionías como la hipopotasemia, el uso de opiáceos, en particular en altas dosis, también representan otras causas de oclusión intestinal funcional, adinámica o paralítica. Finalmente, cuando se combinan factores mecánicos y funcionales, entonces hablamos de oclusiones mixtas. Por ejemplo, el caso de una apendicitis aguda retromesentérica que oficia como un obstáculo mecánico a la progresión del contenido ilial, agrega un factor funcional cuando la serosa peritoneal irritada determina parálisis del músculo liso ilial. En este diapositivo tienen ustedes esquematizadas algunas causas de oclusión según su relación con la pared intestinal. Así es que, una vez más, dentro del grupo de las oclusiones de origen extraparietal, las bridas o adherencias posoperatorias son con mucho las más frecuentes, por lo que están subrayadas. Otra forma de compresión extrínseca intestinal también pueden causar una oclusión. Dentro de las causas parietales, el tipo de lesión varía con arreglo a la edad de la vida. Como ya dijimos, en los niños es más común las atresias, la enfermedad de Hirschsprung, en el adulto la enfermedad de Crohn, que puede causar estenosis o estructuras intestinales, en particular en el intestino delgado y sobre todo en el ilio, puede causar una oclusión intestinal. La colopatía diverticular durante los episodios inflamatorios también es capaz de causar una oclusión por causas parietales. Y son muy importantes los tumores benignos y particularmente los malignos del colon como causa parietal de oclusión. Finalmente, entre las causas luminales debemos jerarquizar los besoares, que son cuerpos extraños intraluminales, la presencia de oclusiones por parásitos como los ascaris o por materias fecales, menos frecuente como el fecaloma, o un tipo muy particular de oclusión llamada iliobiliar, en la cual un cálculo vesicular es capaz de pasar al duodeno a través de una fístula colecisto-duodenal. Generalmente esto sucede con cálculos grandes que por decúbito determinan necrosis de la pared vesicular y son capaces de pasar al duodeno y una vez en él migrar distalmente a través del yeyuno y del ilio hasta detenerse cuando el calibre intestinal no le permite continuar porque el cálculo tiene un calibre mayor. Esta forma de oclusión luminal se llama iliobiliar. Dijimos pues que las oclusiones mecánicas son aquellas en las que existe una causa orgánica que impide mecánicamente el libre tránsito del contenido intestinal. En las oclusiones simples, sin compromiso vascular, esta causa mecánica que acá está esquematizada puede ser una brida posoperatoria, determina la interrupción del intestino con distensión del intestino proximal o de las asas proximales y vacuidad o asas vacías y chata del sector distal. Esto
el hallar asas distendidas por un lado y asas chatas por otro es muy útil en la exploración quirúrgica durante el tratamiento quirúrgico de una oclusión intestinal, porque buscando la zona de transición de asas distendidas a asas vacías, habitualmente encontramos la brida o el agente causante de la obstrucción. Tienen aquí ustedes algunos ejemplos de oclusión intestinal a los que ya nos referimos. Arriba a la derecha tienen un hilio biliar, es decir, un cálculo que ha migrado dentro de la luz intestinal, determinando una oclusión de tipo obturación cuando se impacta. Acá tienen ustedes una hernia estrangulada, con la particularidad de que esta es una hernia interna. Ven cómo a través del mesocolon ascendente un segmento ilial se ha herniado y ha quedado encarcelado, configurándose pues una hernia interna estrangulada. Acá abajo a la derecha tienen ustedes el esquema de la invaginación intestinal, mucho más común en los niños, en la cual un segmento intestinal se intususcepta o se introduce dentro de un segmento intestinal vecino y distal, de manera tal que se forman tres cilindros, uno interno, uno medio y otro externo, por las paredes del intestino, quedando comprimidos entre el cilindro interno y el medio los vasos intestinales, y esto es lo que da lugar al sufrimiento o compromiso vascular. En otra charla nos vamos a referir a estas formas de oclusión, hernia estrangulada o invaginación, en que existe un compromiso vascular primario. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que prestar atención en la oclusión intestinal a tres tipos de fenómenos. Por un lado, los derivados de la detención del tránsito intestinal, por otro, los derivados del compromiso de la circulación del asa, y por otro, los derivados de la formación y absorción de productos tóxicos. Aquellos fenómenos derivados de la detención del tránsito se van a manifestar con, en primer lugar, la distensión intestinal por líquidos y gases. En esa luz intestinal se van a acumular las secreciones digestivas, que pueden ascender hasta a 8 o 9 litros por día. Va a existir una alteración de la reabsorción, lo cual va a coadyuvar a la distensión intestinal y acumulación de secreciones. También coadyuva a esta distensión la persistencia de la devolución de gas que todos hacemos con cada acto deglutorio. Esto se llama aerofagia, y a la formación de gases de fermentación por putrefacción en la luz intestinal. Por otro lado, la detención del tránsito va a causar una repercusión hidroelectrolítica y metabólica. En primer lugar, todo paciente ocluido va a comenzar a deshidratarse y va a comportarse como un hipovolémico. Pero además, las pérdidas iónicas con los vómitos pueden condicionar alteraciones iónicas como la hiponatremia, la hipopotasemia o alteraciones del equilibrio ácido-básico como la acidosis o la alcalosis. La mayor relevancia o la preponderancia de una sobre otra alteración depende del tipo de oclusión y de la altura. Finalmente, la distensión y la acumulación de líquido en la luz intestinal va a determinar una hipertensión intraabdominal con aumento de la tensión parietal, que conduce al compromiso linfático, venoso y arteriolar, y es posible por este mecanismo, o es capaz por este mecanismo, de causar un compromiso vascular que llamamos secundario, capaz de conducir a la necrosis parietal y a la perforación. En otra charla nos vamos a referir con más detalle a estos fenómenos vasculares. El compromiso de la circulación del asa puede, pues, en forma esquemática ser primario, como sucede en la estrangulación o en la invaginación, y en este caso el compromiso arterial es precoz y rápidamente evolutivo. Cuando el compromiso vascular es secundario, y es consecuencia de la distensión intestinal, la evolución es sensiblemente más lenta. Finalmente, dentro de la luz intestinal del intestino ocluido se van a formar y a absorberse productos tóxicos. Es de suma importancia la exacerbación de la flora intestinal normal, que está representada en el intestino por gram negativos como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y por bacteroides de la flora intestinal, el más importante de los cuales es Bacteroides fragilis. Mucho menos importantes son los Clostridium, pero también existen. La exacerbación de la flora intestinal puede acompañarse, debido a la
al adelgazamiento de la pared y a la ocurrencia de fenómenos isquémicos en la pared intestinal, de pasaje de bacterias desde la luz intestinal hacia la pared intestinal y de la pared intestinal hacia el peritoneo, lo que se llama translocación bacteriana, que puede conducir a las complicaciones infecciosas más graves de la oclusión, como la peritonitis y el shock séptico. ¿Por qué se produce la muerte en la oclusión intestinal? En la oclusión intestinal de tipo obturación, en aquella que solo existe un obstáculo mecánico a la progresión distal del contenido intestinal, son básicos como mecanismos generadores de muerte. Si la oclusión se deja librada a su evolución natural, las alteraciones hidroelectrolíticas y los trastornos de la bulimia. Son mucho menos importantes la toxemia y los fenómenos infecciosos. En cambio, en las oclusiones intestinales de tipo estrangulación, la muerte sobreviene más comúnmente por el shock hipovolémico y la toxemia, mientras que en las oclusiones intestinales funcionales, como por ejemplo en la peritonitis aguda, son los tres factores, las alteraciones hidroelectrolíticas, el shock hipovolémico y la toxemia, los que pueden conducir a la muerte. De ahí la gravedad de esa patología. Desde el punto de vista anatomopatológico, acá tienen ustedes ilustrado algunas de las alteraciones visibles en la oclusión intestinal. En la oclusión mecánica vamos a encontrarnos con un intestino muy dilatado, de paredes finas y translúcidas, y con un exudado seroso intraperitoneal más o menos abundante. Cuando se trata de una oclusión de tipo estrangulación, es decir, con compromiso vascular primario, podemos encontrar asas intestinales de coloración rojo vinoso debido a la isquemia, o podemos encontrar intestino de color violáceo cianótico también por la causa isquémica. Finalmente, en la oclusión intestinal por peritonitis, como se muestra abajo a la izquierda, el intestino va a estar enrojecido, cubierto por abundante exudado seroso, fibrinoso o purulento. Estos son los aspectos característicos de la oclusión intestinal según las distintas formas. Muchas gracias.